Hola, sí, muy buenos días, queridos amigos. Somos los sacerdotes del apostolado hispano que nos reunimos todos los fines de semana para partir el pan de la palabra con ustedes y traerle la información de la Arquidiócesis de Nueva Orleans. Iniciamos este programa con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor y misericordia, te damos gracias infinitas por ese amor que nos has tenido. Te pedimos que nos sigas nutriendo cada día con el pan de vida, con la Eucaristía que celebramos todos los fines de semana. Y te encomendamos este programa a ti que y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo. Padre, muy buenos días. Buenos días, Padre Sergio. Muy buenos días a todos nuestros queridos hermanos y hermanas que nos escuchan, que nos ven y que están siempre pendientes del programa. Dios les bendiga y Dios los acompañe en este hermoso día. Me pareció muy lindo ver que ya empezaron a llegar las personas que van a tomar el taller de lectores, los que nunca lo habían tomado, que van a ser los lectores nuevos. Estarán este y el próximo sábado. Y los que ya han sido lectores, pero necesitan ser calificados otra vez, van a estar los siguientes sábados en febrero, los dos primeros sábados. Si usted necesita más información, llame al 504-467-2550, el teléfono del apostolado hispano. Pero primero, hablen con su párroco, con el encargado de la misa. Díganle, ¿será que puedo seguir participando como lector? ¿Y cómo sería la reacción, padre? Bienvenidos, claro que ¿Cierto? sí. Por supuesto que Claro. sí, es una alegría. A mí siempre me da una alegría, Padre, cuando la gente viene a mí. Hace poquito recibí una llamada, hace como una semana, de una señora diciendo, Padre, quiero hacer algo en la parroquia. Y yo, claro, aquí le tengo estos grupos. Mire, ¿usted qué se siente llamada a hacer? Hermoso. Me dice, pues, Padre, yo no leo mucho. Le dije, bueno, está el grupo aquí de los ushers, que son los que le dan la bienvenida a la gente. Me dijo, Padre, en ese. Y le dije, bueno, vámonos para ahí. Entonces, qué bonito cuando sentimos como ese llamado, cuando no nos quedamos, y los evangelios nos van a hablar precisamente de eso, de cómo debemos estar como activos en nuestra vida, en nuestro seguimiento a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y de eso se trata de que yo vea como la necesidad, que yo diga, ya, yo no solamente quiero venir a la misa, quiero servir, quiero estar participando en la parroquia. Entonces, queridos hermanos, ustedes no saben cómo le llenan a uno el corazón de alegría al ver eso, al hacer eso, que lleguen ustedes a decirle a uno, Padre, quiero ser ministro de la comunión, quiero ser lector, quiero hacer parte de los monaguillos, quiero que mis hijos sean monaguillos. Wow, eso es, para nosotros eso es como la lotería. Amén, sí, ¿no? Es importante la contribución porque todos somos parte de la iglesia. Así es. Y el Concilio Vaticano II mandó a que motiváramos más a los laicos para que tomen una participación activa en la iglesia y algunos lo han tomado muy en serio y estamos muy agradecidos, ¿verdad? Así es, así Yo es. como sacerdote soy feliz cuando viene la gente, tantos voluntarios en el apostolado hispano, que no me cansaré nunca de darles las gracias, porque gracias a todos ustedes el apostolado hispano es lo que es hoy, es reconocido a nivel de ciudad, a nivel del estado. Así es. El año pasado recibimos 6 condecoraciones muy importantes, todo porque laicos dijeron queremos servir y se pararon e hicieron. Así es. Y es lindo. Y así cada una de las parroquias. ¿No? Así Uno es. se da cuenta que cuando la gente participa, crece la liturgia, crece la participación, la alegría, el entusiasmo. Así es. Y es una inyección de energía para nosotros los sacerdotes. Así es, Padre. Qué bonito cuando uno llega, digamos, a mí me encanta, Padre, llegar y saber que si yo llego, de pronto se me pasó, alguien me llamó para ir a ungir a alguien al hospital antes de la misa. Si llego faltando 5 minutos, ya los sacristanes de la comunidad tienen listo, porque hay gente participando, porque hay gente que sabe cómo colocar los libros afuera, porque están los monaguillos, porque están todo el mundo listo ahí, los lectores ya saben qué hacer. Sí. Entonces eso lo llena a uno de inmensa alegría. A veces ve uno parroquias que a los sacerdotes les toca con las uñas comenzar y hacen absolutamente todo, desde abrir la puerta del templo hasta listar todo para la misa. Sí. Y no está mal que pronto un sacerdote lo haga, no está mal, pero es bonito cuando la comunidad se involucra con eso, cuando la comunidad está interesada en hacer esto, porque se trata de eso, de construir cuerpo, de construir comunidad. Entonces, qué bonito cuando todos participamos de cada una de estas labores hermosas que hay dentro de la iglesia. Hay veces gente que dice, Padre, yo quisiera, pero no quiero estar como que me vean. Quiero limpiar el altar, quiero limpiar el santuario. Wow, y hay personas que lo hacen, queridos hermanos. Sí, nosotros no las vemos y ustedes cuando llegan a la iglesia está limpia. Bonita, limpia, huele rico. No saben cuántos voluntarios dejaron ahí su contribución. Sí. Así es. Entonces, si quieren hacer parte de los grupos, no tengan miedo, vayan y hablen con su sacerdote, díganme, Padre, quiero hacer parte de este grupo, estoy seguro que los van a acoger
y que les van a dar la bienvenida con los brazos abiertos. Dígame, padre, el frío no cesa, ¿no? Yo tengo aquí mi cafecito, tú no lo has traído, pero... Ya me lo tomé, padre. Bueno. Así es. Este año nos va a sorprender el miércoles de ceniza en febrero 22, ¿no? Y son 40 días que se nos van. Rapidito, ya estamos preparando el retiro de Cuaresma. Ustedes pueden empezar a inscribirse aquí en el Apostolado Hispano. Así es. Y también, terminada la Pascua, que será en abril, nos saldremos disparados a la peregrinación del Apostolado Hispano, que empieza el 14 de abril al 29. Llegaremos a Inglaterra, donde veremos cómo se empieza la división protestante. Iremos a Alemania, donde inició, y terminaremos en Irlanda, donde se conservó el legado de la fe en toda Europa, y después cómo estos irlandeses fueron por todo el mundo predicando, evangelizando. Algo espectacular. Ahí están, sí, hay muchas. San Patricio está uno de los grandes santos de la iglesia, sí, y predicador, y hay muchos santos también en estos países que podemos contemplar, que a pesar de esa reforma protestante, pues se suscitaron bastantes santos. San Wenceslao también, que está en Inglaterra. Hay muchos santos que siempre lucharon y estuvieron ahí firmes en su fe. Entonces, qué bonito conocer esta parte. Y padre, me encanta, digamos, hay algo, cuando usted decía de esta peregrinación, a mí se me venía a la mente, qué bonito cuando nosotros podemos hablar con autoridad de las cosas. Sí. Que nosotros vayamos y conozcamos la historia y de esa manera podamos hablar. Y no simplemente nos quedemos hablando de cosas que no conocemos. Como muchas veces la gente critica a la Iglesia Católica y ni siquiera ha leído el catecismo y las enseñanzas de la Iglesia. Entonces, como que dice uno, bueno, pero usted sí conoce eso, sí conoce la historia, sí conoce lo que pasó. No simplemente las cruzadas, la Inquisición, con eso se quedan, pero nunca se leyó. Y qué bonito que hagan esta peregrinación para que de esta manera los católicos conozcan un poco cómo nacen las iglesias protestantes y de esta manera tengan como fuentes para iluminar sus vidas y para ver cómo pasaron las cosas, y no simplemente nos llenemos de pasiones vacías y comencemos a pelear y argumentar y a dividirnos sin tener absolutamente nada, ningún razonamiento, ningún argumento con fuentes fidedignas, y no simplemente con pasiones del corazón de que cuando yo era pequeño tal cosa y el padre me miró feo y me pegó un coscorrón y entonces ya... no volví. Entonces sí, a veces somos muy... Y esto no solamente para cuestiones de iglesia, sino para todas las cuestiones, en cuestiones de política. Siempre cuando vayamos a debatir, queridos hermanos y hermanas, debemos tener fuentes. Empaparnos un poco. Hay que tener información. Entonces, qué bonito, qué buena esta peregrinación, padre. Bueno, pues están todos llamados a esta peregrinación. Usted contacta a Juan Mata o al Apostolado Hispano y le daremos más información, y por hoy les vamos a dar la mejor información de todas, que es el Evangelio. Así que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Dígame, Padre, nada que me mejore esta garganta. Este frío me está matando. Toca Así es, echarle Padre. cafecito a la vida. Eso no es COVID, no, Padre. Oigan, voy a morir. A ver. El Evangelio de hoy. Un gran relato del alcance y de la profundidad de lo que Jesús viene a hacer. Juan es arrestado. Quieren silenciarlo. Herodes no está muy contento con lo que Juan ha dicho y Jesús está moviéndose de su tierra natal a lo que se va a llamar de ahí en adelante el pueblo de Jesús, Cafarnaúm. Incluso hasta el día de hoy, cuando uno va, encuentra ahí, dice The Town of Jesus, la ciudad de Jesús, aunque él no nació ahí, es el lugar donde él va y se asienta y donde, entre comillas, va a empezar un ministerio muy fuerte de anunciar lo que es el reino. Y de ahí en adelante nos vamos a dar cuenta de que Jesús continúa casi que en la misma línea de Juan el Bautista, quien empezó a hablar de un arrepentimiento. Y de ahí nos va a cambiar a nosotros toda la forma de evaluarnos. Es decir, lo que estamos haciendo si está bien, está mal, tenemos que cambiar, seguimos por el mismo camino o qué hay que hacer. Y hablábamos de eso en los programas anteriores porque mucha gente hace resoluciones para este año. ¿Cuál es la resolución que tenemos para este año? ¿En qué vamos a cambiar? ¿Vamos a seguir lo mismo? ¿Vamos a cambiar algo? 2023, tiempo de cambios. Tuvimos Mundial, ahora viene Miss Universo. ¿Vamos a seguir pensando en cosas superfluas o hay cosas un poco más profundas en las que hay que pensar? Paréntesis, ¿es cierto que vas de jurado para Miss Universo? No, Padre. Bueno, no, solo preguntaba. Muy bien, entonces, cerrando paréntesis y regresando al Evangelio de hoy, tienen que orar para que me mejore porque dejé de hacer la Biblia en un año y ahora estoy con problemas de garganta. Sí. Debe ser que necesito predicar un poco más. Entonces, hoy llega una gran luz. El mundo que estaba en tinieblas ha visto una gran luz y es un Jesús que sabe que él solito no puede hacerlo todo, que sabe que hay que conseguir ayuda, que hay que hacerlo. Y es por eso que empezamos este programa dándole gracias a los voluntarios, a toda la gente que contribuye a la extensión del reino, que aunque no lo crean, con esa pequeña limpieza, con organizar la parroquia, con organizar la sacristía, con poner las cosas para la misa, ya están dando una contribución increíble. Están preparando el camino, están haciendo camino y están abriendo para que otros puedan caminar. Así que, Padre, sorpresas para este día. Ok, queridos hermanos, hace 8 días nosotros decíamos que en el Evangelio de San Juan que se nos estaba presentando en el capítulo 1 era como el Evangelio programático, como la entrada de Jesús como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, presentado por el evangelista San Juan. Sin embargo, el evangelista que nos va a acompañar todo el año A, que es en el año en el que estamos, va a ser el evangelista Mateo. Y hoy se nos está presentando el Evangelio programático de Mateo, el programa que Jesús va a tomar. Y entonces es bien curioso que Mateo lo plantea allí en Galilea. En Galilea, bueno, ¿y qué importancia tiene? ¿Será que es distinto que lo ponga en Galilea o que lo ponga en otro lado? ¿Por qué el ministerio de Jesús en Galilea? Y esa es una pregunta que a veces pasamos. De pronto escuchamos el Evangelio y bueno, en Galilea, así por ahí cerquita a Jerusalén. Pero tiene su sentido tiene mucho profético. Así es, porque ahí como está en el Evangelio, ustedes van a decir, ¿cómo? Mire cómo dice, así que cumpliría lo que había anunciado el profeta Isaías, tierra de Zabulón y Neftalí, Galilea de los paganos. Es decir, que así era que debía empezar el ministerio del Mesías, el que había de venir. Recordemos, queridos hermanos, que en la iglesia, esto es una píldora litúrgica. En la iglesia, nosotros dividimos los años litúrgicos en 3 años. El año A, el año B y el año C. Y cada año lo acompaña uno de los evangelistas. El año A es acompañado por el evangelista Mateo y cada uno de los evangelistas tiene un público determinado. Entonces ellos le escriben el evangelio pensando por supuesto en todos, pero mostrándonos la vida de Jesús, pero siempre ellos tienen a un público determinado. Y Mateo va a enfocar mucho la idea de aquellos que eran judíos pero estaban como rechazados. Es aquellos judíos como paganos y es a los cuales Mateo les va a dedicar el evangelio. Así como Marcos se lo va a dedicar más a aquellos que son judíos, que son radicales. Bien radicales. Entonces,
Hoy vamos a ver que Mateo nos va a presentar esto. Eran judíos, sí, porque estaban en Galilea, estaban cerca de la capital de Jerusalén, estaban cerca, pero ellos no eran tan practicantes como aquellos judeos, aquellos de la capital de Judea, de Jerusalén, que eran los que estaban ahí cerca del templo y los que eran como fieles a la ley. Entonces Mateo nos va a colocar a un Jesús que va a estar en las afueras. Ahí es donde Jesús desarrolla la mayoría de su ministerio. Es donde va a sacar a sus apóstoles. Así es. Entonces es a donde va a predicar. Es, como dice, una luz para aquellos que estaban perdidos. Y queridos hermanos, fíjense que el plan de Dios es de esta manera. Desde el principio de la creación, Dios escoge al más pequeño de todos los pueblos, que era el pueblo de Israel primero, que no era ni siquiera un pueblo, eran esclavos. Estaban esclavizados, todavía no estaban por ahí en ningún mapa, sino que estaban esclavizados, y Dios comienza a hacerse camino de salvación a través de este pueblo pequeño. Y Jesús nos va a mostrar esa misma actitud de Dios, que Dios se escoge a los más pequeños, a los que están en oscuridad, a los que están oprimidos, a los que pareciera que no tienen salvación. Entonces miren cómo Mateo nos va presentando desde el principio esa actitud de Jesús, de irse con aquellos más pobres, de irse con aquellos que para la vista de los más letrados, de los que estaban en Jerusalén, no tenían salvación. Uh-huh. Y Jesús es muy astuto porque se va de Nazaret y se ubica en Cafarnaún. Y Cafarnaún era un pueblo por el que todo el mundo que llevara o trajera comercio tenía que pasar. Uh-huh. Es donde están los pescadores, al lado del lago, tal vez la gente. A mí me encanta cuando uno va por Colombia, perdón la comparación. Por ejemplo, cuando vamos de nuestra ciudad a Bogotá, que uno dice, paramos a comer... Uh-huh. Postres, Chiflas, Chiflas, o sí. paramos en Tunja o algún sitio así. Era como un paradero obligado para la gente. Entonces Jesús inteligentemente se va para allá y dice, por aquí pasan ricos, pobres, comerciantes, poderosos, lo que sea. Y es desde ahí donde él empieza a hacer el anuncio del reino. Ya me recuerda mucho al Papa Francisco, que dice, hay que salir a hacer lío. Él va y hace lío donde están los pescadores y todo esto. Y empieza por el camino del mar, ¿no? El camino del mar es muy importante porque por ahí pasa todo lo que es la sal, lo que en ese tiempo determina la economía, lo que determina el poderío. Y están ahí. Y esta gente que no ve el futuro, porque es como esa gente que tiene sus venticas en la carretera, pues trabaja duro, no ve, están tan ocupados que no tienen tiempo para Dios, están en el mundo de tinieblas, les llega la gran luz. Un Así Jesús que se acerca al mercader, al vendedor, al pescador y todo esto. Y me fascina que después Jesús sale a caminar por la ribera y empieza a ser atrayente y atractivo para personas muy rudas, porque un pescador no es un blandengue, ¿no? Un pescador es una persona fuerte que tira las redes, que arregla su bote, que teje las redes, que tiene que madrugar, que huele a pescado, que sus manos son fuertes. Y estos hombres empiezan a ser atraídos por un Jesús que debió ser fascinante. Yo nunca me imagino a un Jesús así... aburrido. No, tenía que ser un hombre muy arrasador, su Así personalidad, para impactar a estos hombres que eran... rudos. Tenían su arte, claro, así es, que sabían lo que hacían. Uno dice, pero ¿cómo los atrajo? Y no solo cómo los atrajo, sino cómo los compromete de una manera profunda, que ellos decían cambiarlo todo y seguirlo a él. Así yo esto lo miro, lo leo, lo pienso y digo, wow, este Jesús tiene que ser arrollador. ¿Qué tal que nosotros tuviéramos esa personalidad, esa capacidad? Las iglesias estarían llenas, estaríamos con muchos testimonios, estaríamos con mucha fuerza, con mucha vitalidad, gente queriendo. Por eso hay que abrir la puerta y decirle a los voluntarios, vengan, Así es. vamos a hacer, porque esta no es mi iglesia, esta es la iglesia de todos. Pero hay muchas otras sorpresas que tiene este evangelio. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí. Cumplimiento de una promesa muy antigua, poco entendida. Un Jesús que deja su tierra, que llega al nuevo ciudad que se llamará la ciudad de Jesús, en este pueblo, donde lo veremos de aquí en adelante actuando de manera maravillosa, porque va a ir a esa sinagoga. Ahí hay una sinagoga. ¿Y por qué hay sinagoga siendo un pueblo tan pequeño? Porque como es un pueblo de paso, pues mucha gente que va de paso se paran a orar y a encomendarse al Señor,
Y veremos ahí más adelante a Jesús haciendo un montón de milagros. Y es más, haciendo el milagro de la suegra de Pedro y otros eventos tan significativos. Pero ¿qué más sorpresas tenemos para hoy, Padre? Así es, queridos hermanos. Y hoy, ¿cuál es el mensaje de Mateo? Y Mateo lo va a recalcar mucho a través de todo su evangelio. Y es que Jesús vino a buscar las ovejas que estaban perdidas. Entonces, esto va a ser importantísimo en el evangelio de Mateo, saberlo porque siempre Mateo va a poner a Jesús en búsqueda de lo que estaba perdido. Aquellos que están como alrededor de Jerusalén, que era la capital, ahí no lo va a poner Mateo, caminando, buscando lo perdido, llamándolos, diciéndoles, la salvación también es para ustedes. Y comienza como este evangelio diciéndoles, como decía el Padre al principio, con el mismo anuncio de Juan el Bautista: conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Entonces, queridos hermanos, una de las cosas que debemos tener en cuenta es que en la Sagrada Escritura esta conversión siempre se da como en dos aspectos. El primer aspecto de la conversión es el reconocimiento de nuestras vidas como pecadores. Eso es como uno de los aspectos en los que el Evangelio nos va a llamar a la conversión. Es el arrepentimiento. Es como que, ok, soy pecador. Y lo segundo de ese aspecto de convertirse es que tenemos que volvernos a Dios. Entonces son esos dos aspectos. Jesús va allá, pero no solamente va allá, sino que también los invita, así como invita a todos. Les dice, conviértanse y crean en el Evangelio porque el reino de Dios está cerca. Entonces, esto es como una de las características de la invitación de Jesucristo a la conversión. Entonces, es algo que nosotros debemos pensar, queridos hermanos. Convertirnos es pensar en eso, es pensar en qué estoy fallando, qué es eso que me cuesta a mí. ¿Será que es de pronto la chismoseadera? ¿Será que sí? Porque a veces uno dice, Padre, pero es que yo no puedo controlar la lengua. Bueno, entonces hay que irnos ahí a ese pecado. Padre, es que yo no puedo dejar el alcohol. Bueno, vamos a pedirle a Dios que ese... Y comenzamos a trabajar sobre eso, sobre ese pecado. Si yo de pronto hoy digo en la convención, bueno, voy a trabajar como en la mentira, pero digo una mentira al año, entonces ahí no es que tenemos que ir a esos pecados. A los recurrentes. A esos pecados que cometemos de pronto todas las semanas y a veces incluso todos los días. Entonces ahí es donde el Señor nos está llamando, conviértanse. Y entonces tenemos que ir ahí y de esa manera volcarnos a Dios, queridos hermanos, girarnos a Dios. Esa es como la idea de conversión que nos invita la Sagrada Escritura, que nos invita el Evangelio, siempre, como vuelvan sus vidas a Dios, porque solamente en Dios podemos vencer, así sea el más pequeño de los pecados. Si nosotros pensamos que podemos vencerlo con nuestras fuerzas, estamos mal. Estamos mal, vamos a caer en la misma tentación. A veces, Padre, a mí me da mucha curiosidad cuando de pronto alguien tiene un pecado y entonces de pronto dice esta palabra: ahora sí voy a hacerlo, ahora sí yo voy a ser capaz de hacerlo, este mes no voy a cometer ese pecado. Y se nos olvida, dejamos por fuera a Dios, no somos humildes. Recordemos que sin Dios no somos capaces de vencer ningún pecado, no podemos perseverar en eso. Entonces, por eso es que la conversión tiene esos dos sentidos. La conversión tiene el sentido de reconocer qué es eso que me está atacando tantísimo, y lo segundo, volcarme a Dios para que Dios me ayude a iluminar esa realidad de pecado. Dios va allí. Y por eso es una luz para esos que están allí alrededor, allí en Galilea, allí en el pueblo de Neftalí, de Zabulón. Están allí y les ha nacido una luz para decirles: yo voy a estar con ustedes. Amén. No tengan miedo. Entonces es Dios el que nos ayuda a salir del pecado. Entonces, queridos hermanos, vamos a pensar en eso mientras escuchamos este programa. Pensemos en cuál es ese pecado que de pronto nos atormenta una y otra vez, que viene a nuestras vidas una y otra vez, que tenemos que ir a confesar una y otra vez. Puede ser que de pronto hayamos reconocido ese pecado, pero se nos haya olvidado ponerlo en las manos de Dios. Amén. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude con ese pecado este año, que nos ayude a vencer ese pecado y comenzamos a luchar esa batalla de la mano de Dios. Hay algo que a mí me llama la atención en este evangelio y quisiera recapitular rápido antes de que se nos acabe el tiempo. Y es que Jesús camina por la ribera del mar, ve a los hermanos, los llama, los cuales estaban echando las redes al mar, y el Señor dice: síganme y los haré pescadores de hombres. Y estaba pensando en esto porque tú decías que decimos voy a vencer el pecado. Tú no vas a vencer nada si no tienes la fuerza que viene de lo alto.
voy a ser sacerdote, voy a ser monja, voy a participar en la iglesia, voy a hacer... No podemos hacer esto si no seguimos al Señor. Cuando seguimos al Señor, Él nos hace pescadores de hombres, Él nos hace vencedores frente a la tentación, frente al pecado, porque con nuestras solas fuercitas no podemos, necesitamos la fuerza que viene de lo alto, y San Pablo es muy claro en eso, dice, para poder vencer el pecado necesitamos de la gracia. ¿Y cuál es la gracia? Dejarnos abrazar por ese Cristo que está en la cruz, porque en ese Cristo que está en la cruz hay victoria. Y por eso hoy Jesús está diciendo, síganme y los haré pescadores de hombres. No es que nos vamos a hacer a nosotros mismos. No es que nosotros podamos conseguir la redención de nuestros pecados. Conseguimos el perdón porque Cristo se entregó. Por eso el Redentor es Él. Es Él, no somos nosotros. Qué lindo que pudiéramos dejarlo todo y seguir al Señor, ¿no? Así es. Y la gente se dice, padre, pero usted ya lo dejó todo. No, hay cosas que todavía necesito dejar. La envidia, el rencor, el deseo de bienes temporales. Hay cosas que necesitamos vencer todos los días porque nos distraemos, como tú lo decías, y cuando nos distraemos se nos olvida que es el Señor el que hace la obra y pensamos que somos nosotros, y cuando confiamos en nuestras fuerzas, nos lo va a decir también San Pablo, dice, pues somos débiles y la carne nos lleva a esos impulsos que no construyen, sino que destruyen. Este evangelio de hoy es fascinante, pero así es. Tengo que decirle, Señor, estoy listo para convertirme, estoy listo para dar mi arrepentimiento. Pero yo solo no puedo. Solo si tú me auxilias, si me ayudas, si tú me llamas, si tú pasas y yo te escucho y te sigo, lo podré hacer. Así que dame la fuerza para seguirte. Abre mis oídos para poder escucharte. Y Padre, y es precisamente eso que usted está diciendo lo que hace que uno se convierta, porque por eso el Señor dice, Él no solamente dice conviértanse, sino dice porque el reino de Dios está cerca, es decir, que la conversión es fruto del reconocimiento de que Dios me ama. Amén. De que como Dios me ama, envía a su Hijo único a que camine, a que establezca el reino de Dios. Y entonces, porque yo veo el reino de Dios actuando, a Jesucristo actuando, amándome, estando conmigo presente, entonces viene esa conversión porque me siento amado. Amén. Porque me siento amado. Entonces, queridos hermanos, fíjense que eso es una consecuencia, de que Dios camina con nosotros, de que Dios hace parte de nuestra vida. Y entonces eso va a inspirar nuestra conversión porque nos sentimos amados y porque nosotros vemos que ese amor lo debemos responder con amor. Entonces, qué bonito cuando hay esa reciprocidad, cuando nuestra conversión es fruto de reconocernos amados y no simple amados, sino que y no de pronto por simple miedo, sino es el amor. La conversión viene de una experiencia de amor, queridos hermanos. Entonces, ojalá que nos sintamos amados. No importa, queridos hermanos, en qué situación estemos. El próximo programa no se lo vayan a perder porque es precisamente la continuación de lo que estamos hablando hoy, porque uno se siente amado, van a haber unas consecuencias, que las vamos a mencionar el próximo domingo, y es de esa experiencia de amor, de que yo sigo a Jesucristo porque lo amo, y entonces van a haber unas consecuencias que Jesús nos va a decir a nosotros, ustedes van a ser amados, van a ser dichosos. Entonces ojalá que nos sigan acompañando en estos programas para poder descubrir la maravilla de que Dios camina con nosotros, Amén. De que nos sigue invitando a la conversión y de que su reino de Dios está presente. Y lo más lindo es que el evangelio que vamos a ver dentro de 8 días es uno de los favoritos del Papa Francisco. Y él dice que casi que ese es el ID de todo cristiano. Es por lo cual nos van a identificar. Si hoy tuvieras que decir que eres católico o cristiano, sin decir que eres cristiano, ¿cómo lo harías? ¿No? Esos retos que presentan en internet. ¿Cómo lo harías? Pues con nuestras obras. Mostrando que nosotros podemos vencer el pecado, la tentación, no con nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza que nos da el resucitado, que nos da Jesús de Nazaret. Nuevamente les invito a todos ustedes a que sean activos en sus iglesias. Pregunten al sacerdote en qué pueden participar. A los lectores, síganse preparando. Los que necesitan volver a hacer el curso de renovación, los esperamos aquí en el mes de febrero. Hoy empezamos con los nuevos, terminaremos la próxima semana. No se les olvide que estamos listos para la peregrinación del apostolado hispano, que será Europa en este tiempo, y le decimos al Señor que estamos agradecidos porque
Nos sigue llamando al arrepentimiento y no solo porque nos llama, sino nos da la fuerza para seguir adelante en este llamado. Que hoy siga llamando a hombres y mujeres para que sirvan con generosidad en la iglesia y que bendiga a esta iglesia para que siga firme en la extensión del reino por todos los tiempos y culturas. Y esto lo pedimos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y la bendición de esto poderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. ¿Última palabra o no? Dejémoslo todo, queridos hermanos, y sigamos a Cristo. Amén.